veces se sintieron ansiosos, angustiados, sintiendo que aquella situación que les tocó vivir no la merecían, que era injusto o incluso que era lo peor que les podía pasar? Si se sintieron así, tengo que decirles una cosa: se perdieron de ver la oportunidad que tenían en sus manos. Y para que entiendan de la oportunidad de la que les estoy hablando, les quiero contar dos historias. John Kennedy Toole, un escritor norteamericano, escribió un libro llamado La conjura de los necios. Muy ilusionado con su trabajo, lo lleva a las distintas editoriales, pero todos los editores lo rechazaron. Incluso llegaron a decirle que su libro no se trataba sobre nada importante. Este rechazo fue muy fuerte para él. Empezó a desmejorar, renunció a su trabajo y cayó en una profunda depresión. Tanto es así que se escapó de la ciudad donde vivía en su auto y decidió quitarse la vida. Por otro lado, unos siglos antes, a un militar español de alto rango, la varita del fracaso lo cambiaría para siempre. Se llamaba Íñigo de Loyola, que defendiendo el castillo de Pamplona contra los franceses en el siglo XVI, perdería la guerra y quedaría rengo para siempre, porque recibió una bala de cañón en su pierna. Mientras se recuperaba de la cirugía que le habían hecho, empezó a leer biografías de santos. Esto lo llevó a tomar la decisión más importante de su vida: ordenarse sacerdote y fundar una congregación de religiosos que hoy, 5 siglos después, están por todo el mundo y su espiritualidad es modelo para muchas otras. Pero detengámonos un segundo. Pensemos sobre estos dos personajes de los que les hablé. Ninguno alcanzó el éxito buscado en ese momento. Los dos sufrieron situaciones muy amargas, pero hubo una diferencia: la actitud con la que enfrentaron el fracaso. Porque hay una manera de vivir el fracaso que puede hundirnos en la noche más oscura de nuestra alma, incluso hasta la misma muerte. Pero hay otra manera de vivirlo que puede hacer que cada fracaso se transforme en un éxito. ¿Cuál es la clave? De eso vengo a hablarles hoy. Cuando uno recorre librerías, puede ver que se habla mucho del fracaso en términos económicos, porque para muchos, lamentablemente, el único fracaso es el material. Pero nosotros no somos personas solamente de negocios. Nosotros empezamos una carrera, un noviazgo, la lucha por alcanzar una virtud, una meta deportiva o incluso un sueño musical. El fracaso es una interpretación que hacemos sobre algo que no salió como esperábamos. Es decir, el fracaso y las dificultades son únicos para cada uno de nosotros. Nunca esperamos que lleguen, pero cuando llegan, agarran nuestros planes y los destrozan. Es interesante ver cómo dentro de nosotros hay ideas que se pegan a las paredes de la cabeza y no salen más. El miedo a fracasar es una idea parásito con raíces profundas. Y podemos preguntarnos de dónde sale, cuál es la fuente que lo engendra. Y es el amor propio desordenado, o también conocido como ego, que es ese afán por la propia excelencia frente a la realidad. Es el ego el que nos impide ver en el fracaso no solo una oportunidad, como dijimos al principio, sino incluso más, de ver como uno de los mejores momentos que tenemos para aprender, uno de los mejores momentos que tenemos para crecer. ¿Les parece raro que llame oportunidad al fracaso? Bueno, pero lo es. Y si lo vemos como una oportunidad, no tenemos nada de qué huir. Muchas veces esperamos que las cosas salgan como queremos, y si no salen como queremos, el ego empieza a torturarnos con pensamientos como estos. ¿Y si no les gusta? ¿Y si me va mal? ¿Y si no funciona el micrófono? ¿No? ¿Por qué a todo el mundo le va bien menos a mí? Por suerte hay un antídoto, y es la humildad. La persona humilde se queja mucho menos y acude valientemente a la resistencia. Me animo a decir estoica, incluso entusiasta, porque no ve barreras en las dificultades, ve trampolines. Es importante que no busquemos el mero éxito, sino que aprendamos a enfrentar las cosas que la vida nos pone por delante. Y es hora de que empecemos a aprovechar nuestros fracasos. Cuando yo tenía 17 años jugaba al básquet. Sí, yo jugaba al básquet. Y aunque no lo crean, siempre sufría los golpes en silencio. Pero me acuerdo que un día salté a buscar un rebote y cuando caí no me pude aguantar el dolor. Me había roto la rodilla y me había perdido la oportunidad de jugar la final que luego nos haría ascender de categoría. No lo podía creer, tan cerca de la meta. Me operaron y empecé a rehabilitarme. Me costaba muchísimo verme haciendo rehabilitación, cuando meses antes podía estar haciendo deporte todos los días. Y como un pibe como yo, tan inquieto y que le iba bien en básquet, podía estar permitiéndose pasar por esa situación, lleno de gente grande, y ahora solamente podía hacer bicicleta.
pija. Esa situación me llevó a que nunca pude aprovechar del todo ese fracaso que yo tenía en mis manos. Me vivía lamentando, vivía sufriendo, y encima no iba a rehabilitación, y eso hace que hoy, hasta el día de hoy, sufra algunos dolores. El ego es el único que piensa que la vergüenza o el fracaso son más de lo que son. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos cualquier cosa para no fallar, paradójicamente nos dirigimos a un fracaso. Pero bueno, no es que los estoy invitando a fracasar directamente, porque sé que duele, que realmente duele, pero sí los estoy invitando a que le perdamos ese miedo a esa zona de oscuridad que es capaz de volvernos más humildes, que es capaz de enfrentarnos con nosotros mismos, que es capaz de ponernos de frente a la verdad de nuestros errores, dándonos la chance de hacer grandes progresos y grandes mejoras. Robert Greene, psicólogo norteamericano, dice que hay dos clases de tiempo en nuestra vida. El tiempo muerto, durante el cual estamos sentados esperando que todo suceda, a que todo cambie. Y el tiempo vivo, durante el cual estamos aprovechando cada segundo, cada minuto para crecer. Porque la verdad es muy probable que desaprueben un examen, es muy probable que pierdan un trabajo, es muy probable que les rompan el corazón o que te hagan un caño y un gol en la misma jugada. Lo que tenemos que hacer es aprovechar nuestro tiempo transformándolo en tiempo vivo. No podemos permitir que siempre sea una pérdida total. Tenemos que ver que aquello que nos pasó, si va a ser una pérdida, que luego sea una ganancia. Paradójicamente tenía terror a fracasar como orador. Mientras preparaba la charla me imaginaba estando acá, trabándome, tartamudeando, todos ustedes riéndose de mí. Y tenía miedo, la verdad que tenía miedo. Pero acá estoy, saliendo de mi zona de confort, porque nunca creí que iba a estar arriba de un escenario. Hay que decirlo claramente. La zona de confort no es nada confortable, pero nos gusta y la conocemos, aunque muchas veces anule nuestros propósitos, disminuya nuestros talentos, no nos deje percibir lo bello y aplaca nuestras energías dejándonos anclados a la mediocridad. Y si todavía no entienden que el fracaso puede tener un sentido, les tengo que hacer recordar una cosa. La historia se divide en un antes y un después de un fracaso épico, que también tuvo una victoria épica, y es la muerte de Cristo. Nadie entendía qué pasaba ese Viernes Santo. Todos se fueron llorando. Pero ese fracaso por amor, sería el modelo de acción para las futuras generaciones. Ahora fracasar, morir, tenía un sentido. Preguntémonos ahora, ¿qué es el éxito? O mejor, ¿cuál es mi éxito? Porque muchas veces vamos a hacer todo bien, vamos a poner los mejores medios y no vamos a entender por qué no alcanzamos el objetivo. Si seguimos la lógica de nuestro amigo el ego, vamos a necesitar el aplauso y los reconocimientos. Pero es importante saber que ni el aplauso ni los reconocimientos pueden ser el fin de nuestras acciones. ¿Se acuerdan de John Kennedy Toole? Unos meses después de su suicidio, su mamá publicó su libro. Y aunque no lo crean, llegó a ganar un premio Pulitzer. ¿Qué había cambiado? Nada, el libro seguía siendo el mismo, pero él perseguía solamente el reconocimiento y no le alcanzó con la bondad de su obra. Tenemos que entender que el éxito nunca puede ser ni el dinero, ni el reconocimiento, ni los aplausos. El éxito será la satisfacción de saber que hice todo bien, de que di lo mejor que estaba a mi alcance. El éxito entonces va a ser la satisfacción de saber que di lo mejor posible por aquel trabajo del que me echaron, por aquel examen que desaprobé, por aquel noviazgo que no funcionó y que dejé todo en la cancha. Y así van a empezar a forjarse en nosotros las más sólidas virtudes y nos volveremos capaces de soportarlo todo, llegando así a conquistar la mejor versión de cada uno de nosotros. O mejor, la versión que Dios tiene de cada uno de nosotros en su corazón. Fracasar no es la meta, pero muchas veces, más de la que nos gustaría, es el mejor camino para el éxito. Todo lo que esté de nuestra parte, todo lo que tengamos que hacer nosotros, hagámoslo bien, del mejor modo. Que esto es el verdadero éxito, porque del resto se encarga Dios. Muchas gracias.